En el fútbol americano hay historias que parecen sacadas de un guión de Hollywood, y la de Joe Burrow es una de ellas. Un chico de Ohio que pasó de ser un mariscal de campo casi olvidado en la preparatoria a orquestar la mejor temporada por un quarterback en la historia del fútbol colegial. Con determinación y talento, Burrow no solo desafió las expectativas, sino que redefinió la grandeza en este deporte. Esa temporada histórica lo catapultó al estrellato, y en la NFL sigue escribiendo su legado. Pero, ¿cómo logró un joven sin grandes expectativas dejar su nombre grabado en la historia y convertirse en una de las grandes promesas de la liga? Prepárate para descubrirlo. Joseph Lee Burrow nació el 10 de diciembre de 1996 en Ames, Iowa. Creciendo en una familia con tradición deportiva, estaba más que cantado que iba a seguir ese legado. Su padre, Jim Burrow, fue un jugador profesional y luego entrenador de defensivas. Su hermano, Jamie, jugó como linebacker en la Universidad de Nebraska. Joe jugaba este deporte, pero en lugar de jugar defensivamente como su padre y su hermano, él prosperaba más en la ofensiva como quarterback. Al cumplir los 7 años, la familia Burrow se trasladó a Athens, Ohio, debido a una oferta de trabajo de su padre como coordinador defensivo en la universidad local. Joe siguió jugando en la preparatoria en su nuevo hogar y era una máquina, pero a pesar de lanzar 11,416 yardas y anotar 157 touchdowns por pase, correr 2,067 yardas y anotar 27 touchdowns por tierra en sus 3 últimos años, no había muchas universidades que le ofrecieran beca universitaria, incluso siendo valorado con 4 de 5 estrellas como recluta. Ohio State, que tenía una costumbre de sobrecargar su posición de quarterback, recibió a Joe sin muchas esperanzas. Tenía demasiada competencia y ganarse el puesto de titular no era fácil, sobre todo teniendo en cuenta que en ese entonces el quarterback principal era Dwayne Haskins. Urban Meyer, su coach, criticaba mucho a Burrow y le robaba todas las esperanzas de tener el puesto titular. Tras una etapa frustrante en Ohio State, donde nunca logró consolidarse como el quarterback principal, Joe Burrow tomó una decisión que cambiaría su vida: transferirse a la Universidad Estatal de Luisiana, LSU. Fue un movimiento inesperado, uno que muchos cuestionaron en su momento. Llegar a Baton Rouge, el corazón de una universidad con una rica tradición futbolística y que compite en la competitiva conferencia es, sí, parecía una apuesta arriesgada para un jugador que aún buscaba probarse a sí mismo. Sin embargo, Burrow no era alguien que retrocediera ante los desafíos. Con una determinación inquebrantable, puso su mirada en un objetivo claro: convertirse en el líder de los Tigers. Y lo que comenzó como una incógnita pronto se transformaría en el inicio de una de las historias más legendarias del fútbol colegial. Antes de su primer año en LSU, el destino le presentó a Joe Burrow una oportunidad inesperada. 2 quarterbacks dejaron el equipo por transferencia y Myles Brennan no estaba listo para tomar el mando. Con el puesto de titular al alcance, Burrow asumió el reto. En su primera temporada en 2018 mostró destellos de grandeza, pero aún no encontraba su mejor versión. Sus estadísticas: 2,894 yardas, 16 touchdowns por pase, 399 yardas y 7 touchdowns por tierra. Eran buenas, pero no extraordinarias. Sin embargo, algo en él comenzaba a captar la atención de los fanáticos. Burrow no solo jugaba al fútbol, tenía una mentalidad de campeón. El punto de inflexión llegó en el último partido de la temporada contra Central Florida. LSU comenzó perdiendo por 11 puntos y Burrow sufrió un golpe brutal tras lanzar una intercepción. Fue un momento humillante, el tipo de impacto que puede quebrar incluso al más duro de los quarterbacks, pero para Burrow ese golpe fue un despertar. Tirado en el campo, con la mirada clavada en el suelo, algo dentro de él cambió. No fue solo una respuesta física, fue una transformación mental. Ese golpe no lo derrotó, lo redefinió. Burrow se levantó decidido a escribir una nueva historia. Lideró a LSU en una remontada épica, lanzando 394 yardas y 4 touchdowns para sellar una victoria de 40-32. Fue más que una victoria. Fue el momento en que Burrow dejó de ser un jugador prometedor para convertirse en un líder imparable. Este es solo el comienzo de su historia. Ahora prepárate para descubrir lo que vino después: la mejor temporada colegial en la historia jamás vista por un quarterback. Esta es la historia de 2019, el año en que Joe Burrow se consagró como leyenda. El primer partido de la temporada contra Georgia Southern parecía un trámite fácil para LSU.
Pero Joe Burrow no estaba interesado en simples victorias. Quería enviar un mensaje claro. Después del golpe que cambió su vida, ya no era el mismo jugador. Había evolucionado. En el campo, Burrow mostró esa transformación con cada pase y cada jugada. Terminó el partido con 278 yardas y 5 touchdowns, no solo liderando a su equipo, sino dejando claro que había llegado para dominar. Este no era el mismo quarterback que la gente recordaba, este era el inicio de algo grande. El segundo partido de la temporada enfrentó a LSU contra los Texas Longhorns, el noveno mejor equipo de la nación, cargado de expectativas y respaldado por una de las aficiones más ruidosas y apasionadas del fútbol colegial. Jugar en su estadio, el imponente Darrell K. Royal Texas Memorial, parecía una misión casi imposible para los Tigers, pero Joe Burrow no veía desafíos, veía oportunidades. Lo que ocurrió esa noche fue simplemente espectacular. Burrow desmanteló la defensiva de los Longhorns con una actuación para la historia: 471 yardas aéreas y 4 touchdowns por pase. En un ambiente que debería haber sido hostil, él se mostró imperturbable, implacable e imposible de contener. Y eso fue solo el comienzo. En los 3 partidos siguientes, Burrow dejó claro que su dominio no era casualidad. Sumó 13 touchdowns adicionales, con un promedio de 372 yardas por partido, estableciendo su nombre como el líder indiscutido de una ofensiva que estaba destinada a hacer historia. El quinto partido de la temporada trajo a los Florida Gators al Tiger Stadium, un verdadero desafío para Joe Burrow. Frente a él estaba una de las defensivas más temidas del país, conocida por su capacidad para provocar caos con sacks, intercepciones y fumbles. Habían destruido a Bo Nix, el prometedor quarterback de Auburn, y ahora querían hacer lo mismo con Burrow. Pero Joe no se intimidó. Bajo la presión de la defensa de élite de Florida y el peso de las expectativas, demostró por qué estaba destinado a la grandeza. Frío como el hielo, lanzó para 293 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones y un asombroso porcentaje de pases completados del 87.5%. Con precisión quirúrgica, desmanteló a los Gators por aire, dejando claro que ningún rival, por feroz que fuera, podía detenerlo. Esa noche, Burrow no solo lideró a LSU hacia otra victoria, consolidó su lugar como el motor de un equipo que empezaba a parecer imparable. Después del duelo épico contra Florida, el sexto partido de la temporada parecía más una sesión de entrenamiento para Joe Burrow. Mississippi State no representaba el mismo nivel de desafío, pero Burrow no bajó el ritmo ni un instante. Con la misma precisión y confianza que lo estaban definiendo, lanzó 327 yardas, 4 touchdowns y, como ya se estaba haciendo costumbre, 0 intercepciones. Dominó el juego con tal facilidad que parecía casi injusto para sus rivales. Para Burrow, este partido no fue más que otro paso en su camino hacia la inmortalidad colegial. El siguiente rival en el camino de los invictos Tigers fue Auburn, un contendiente serio con hambre de redención tras una derrota contra Florida. Inspirados y ahora clasificados como el noveno mejor equipo del país, superando a Texas, llegaron a Baton Rouge decididos a poner fin al sueño perfecto de LSU. El partido fue una batalla dura, una prueba de fuego para ambos equipos. Auburn exigió lo mejor de Burrow y aunque no fue su actuación más brillante, el quarterback mantuvo la compostura en los momentos clave. Con 321 yardas, un touchdown y una intercepción, este fue su partido más discreto de la temporada, su piso más bajo. Pero aquí está lo impresionante: si esta fue la peor versión de Burrow, ¿qué les esperaba a los equipos que aún tenían que enfrentarlo? Incluso en un día difícil, lideró a LSU hacia una victoria crucial, dejando claro que su peor seguía siendo mejor que el mejor de muchos. Después de Auburn, llegó el desafío más grande de la temporada: una visita a Tuscaloosa para enfrentar a Alabama Crimson Tide. Para ponerlo en perspectiva, Alabama no solo es el equipo más exitoso en la historia del fútbol colegial, con 18 campeonatos nacionales, sino que ese año estaba repleto de talento. Liderados por Tua Tagovailoa como quarterback, tenían a Najee Harris como corredor y un arsenal aéreo compuesto por Devonta Smith, Jerry Jeudy y Jalen Waddle. El escenario estaba listo para un duelo épico y las probabilidades no favorecían a LSU. A pesar de contar con estrellas como Ja'Marr Chase y Justin Jefferson, los Tigers llegaban como el equipo que muchos esperaban ver caer por primera vez en la temporada. Jugar como visitante en el imponente Bryant-Denny Stadium contra el mejor equipo de la liga era un desafío monumental.
Pero Joe Burrow tenía otros planes. Con su inquebrantable mentalidad de campeón, Burrow tomó el control del juego, liderando a LSU en un enfrentamiento que será recordado como una obra maestra del fútbol colegial. Los Tigers vencieron a Alabama 46-41, con Burrow lanzando 393 yardas y 3 touchdowns, desarmando pieza por pieza a la temida defensiva del Crimson Tide. En ese momento quedó claro que LSU no solo era un contendiente, era un equipo destinado a la grandeza. Concluida la temporada regular, Joe Burrow había dejado su huella con 4.614 yardas y 47 touchdowns totales, una estadística que solo reforzaba su estatus como una de las figuras más dominantes del fútbol colegial. Pero lo mejor estaba por venir. Los playoffs del fútbol colegial estaban a la vuelta de la esquina y aquí es donde Burrow realmente comenzaría a demostrar hasta dónde podía llegar. Ya habíamos visto su grandeza en el campo, pero ahora, en la etapa más crucial de su carrera colegial, comenzaría a desatar todo su potencial. El techo de Burrow estaba a punto de ser alcanzado, y lo que iba a mostrar no solo sorprendería a sus rivales, sino que cambiaría el curso de la historia. Para el campeonato de conferencia, LSU se enfrentaba a Georgia, el cuarto mejor equipo del país, con una defensa temida por todos, que en toda la temporada había permitido menos de 17 puntos por partido. Era una batalla que muchos anticipaban cerrada, pero Burrow no estaba dispuesto a ceder. Con una calma implacable y precisión letal, convirtió a la imponente defensa de Georgia en una sombra de lo que se esperaba, desmantelándola con 349 yardas y 4 touchdowns. El resultado fue una victoria contundente de 37-10, un claro mensaje de que LSU estaba listo para lo que viniera. Con esa victoria, los Tigers se posicionaron como el mejor equipo del país, invictos y con el título de conferencia en el bolsillo, preparados para enfrentar la postemporada con la mirada fija en la gloria. Para este punto ya puedes quedarte más que conforme con las estadísticas de Burrow, pero no es así, se vienen los playoffs todavía y este no es el final de su temporada. En su primer partido de playoffs, LSU se enfrentaba a Oklahoma, un equipo que había jugado bien durante la temporada, pero que no contaba con una defensa capaz de frenar a un Burrow imparable. Y Burrow lo sabía. En el campo su confianza era palpable y lo demostró al desmantelar la defensiva de los Sooners con una facilidad asombrosa. Con una exhibición de pura destreza, lanzó 493 yardas y 7 touchdowns, dejando a Oklahoma completamente sin respuestas. El marcador final de 63-28 no solo reflejó la magnitud de la victoria, sino que fue una declaración de intenciones. Burrow no solo estaba ganando partidos, estaba borrando a sus rivales del mapa. En ese momento, su grandeza era innegable. El gran momento había llegado, el Campeonato Nacional de Fútbol Colegial y con él, la última batalla de la temporada. En el otro lado del campo, Clemson, liderado por Trevor Lawrence, el quarterback considerado por muchos como el mejor prospecto colegial del momento. Todos pensaban que este sería un duelo de titanes, con los dos mariscales luchando por el título de mejor en el país. Pero Burrow no era alguien que se dejara intimidar por las expectativas. Lo que ocurrió esa noche fue nada menos que una exhibición de dominio absoluto. En lugar de un partido cerrado, Burrow y los Tigers desataron una tormenta de talento, desmantelando a Clemson con una victoria de 42-25. Burrow, con una calma sobrehumana, lanzó 463 yardas y 5 touchdowns, llevando a LSU al campeonato y culminando una temporada perfecta. Pero esos números no solo reflejaban una victoria, eran la prueba palpable de la grandeza de Burrow. Terminó la temporada con impresionantes 5.671 yardas y 60 touchdowns por pase, 368 yardas y 5 touchdowns corriendo, un total de 6.039 yardas y 65 touchdowns en una sola temporada. Ese fue el legado de Joe Burrow, un genio del fútbol americano que no solo conquistó el campeonato, sino que redefinió lo que significaba ser un quarterback en la era moderna, ganando el trofeo Heisman al mejor jugador colegial del año.
Pero lo más impresionante de Burrow no fueron solo las estadísticas, fue la transformación que operó en LSU, un equipo que antes de su llegada luchaba por encontrar su identidad ofensiva, pasó a convertirse en una máquina imparable bajo su liderazgo, con una capacidad única para leer defensivas, adaptarse con rapidez y mantener la calma en los momentos más críticos. Burrow convirtió cada partido en una obra maestra de ejecución perfecta. Su precisión al lanzar el balón no solo lo colocó en una clase aparte, sino que lo puso a la par de los mejores quarterbacks de la historia del fútbol colegial, a pesar de no ser conocido por su habilidad para correr. A diferencia de otros que se apoyaban en su capacidad para acarrear el balón, Burrow demostró que se podía dominar el juego con la mente y el brazo. Esas estadísticas, ese récord, no fueron obra del azar. Fueron producto de su habilidad para lanzar, para pensar, para ejecutar de manera impecable. Por eso, Joe Burrow no solo está en la conversación de los mejores quarterbacks de la historia, sino que su legado está cimentado en su maestría al pase, redefiniendo lo que significa ser un quarterback en la era moderna del fútbol colegial. Joe Burrow no solo fue un líder en el campo, sino también fuera de él. Su historia personal, su humildad y su trabajo incansable fueron elementos que inspiraron a muchos. Era el tipo de jugador que no solo daba instrucciones, sino que predicaba con el ejemplo. Su enfoque en el trabajo en equipo, su ética de trabajo y su confianza genuina lo hicieron destacar como un verdadero líder. En un deporte donde la mentalidad lo es todo, Burrow demostró que ser un gran mariscal de campo no solo se trata de habilidades físicas, se trata de saber cómo manejar la presión, cómo adaptarse a cualquier situación y cómo llevar a tu equipo a la victoria, incluso cuando las probabilidades están en tu contra. En el draft de 2020 de la NFL, los Bengals estaban listos para apostar todo por un futuro brillante. Después de años buscando al quarterback que pudiera cambiar el rumbo de la franquicia, encontraron al elegido en casa. Bengals select Joe Burrow. Joe Burrow, un chico de Ohio, nacido y criado en el estado, estaba destinado a transformar a este equipo que llevaba años atrapado en la mediocridad. Las expectativas eran altas y Burrow lo sabía. Con la mirada fija en un objetivo claro, soñaba con llevar a los Bengals al Super Bowl, un lugar al que no llegaban desde 1989. Aunque Miami también mostró interés, Burrow decidió regresar a su estado natal, a Ohio, donde la franquicia de Cincinnati necesitaba con urgencia un líder que los sacara de su purgatorio futbolístico. Su primera temporada estuvo marcada por lesiones, lo que impidió que brillara como muchos esperaban, pero su mentalidad de élite estaba intacta. Sabía que el futuro de los Bengals pasaba por él, y en 2021 su confianza se reforzó aún más con la llegada de su amigo y receptor estrella, Ja'Marr Chase, quien sería su compañero clave en la siguiente etapa de su carrera. Fue en 2022 donde Burrow demostró, sin lugar a dudas, lo que era capaz de hacer. Lideró a unos Bengals con una defensa cuestionable hasta los playoffs, con un récord de 12-4. Joe estaba lleno de confianza, listo para tomar las riendas del equipo, y con cada paso que daba, la energía de Cincinnati cambiaba. Enfrentando a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes en la semana 17, Burrow orquestó una ofensiva impecable y llevó a los Bengals a una victoria de 34-31, venciendo a los indomables Chiefs y asegurando su lugar en la postemporada. En la siguiente ronda, Cincinnati no mostró signos de debilidad. Ganaron a los Raiders 26-19 y luego, a pesar de las adversidades y los sacks que recibió, Burrow guió a su equipo a una victoria ante los Tennessee Titans 19-16. El siguiente reto fue otra revancha contra los Chiefs, y esta vez la batalla se fue hasta tiempo extra. En un partido de infarto, con un gol de campo en el último minuto, los Bengals vencieron 27-24, asegurando su lugar en el Super Bowl contra los Rams. Aunque la final fue cerrada y tristemente terminaron perdiendo 23-20, lo que muchos no ven es el verdadero impacto de Burrow en Cincinnati. Lo que hizo en esos años fue transformar a los Bengals de ser un equipo mediocre a un contendiente serio y temido por todos en la NFL. Junto a su poderosa ofensiva, Burrow no solo cambió el destino de la franquicia, sino que inspiró a toda una ciudad, haciendo de los Bengals una amenaza constante en los playoffs y demostrando al mundo que su nombre, Burrow, es sinónimo de grandeza. A pesar de que Cincinnati aún no contaba con una defensiva de primer nivel, Joe Burrow continúa demostrando en el campo que su talento como quarterback es innegable.
especialmente en la temporada de 2024, donde, a pesar de las dificultades, Burrow logró registrar estadísticas impresionantes: 5.119 yardas y 45 touchdowns. Fue una temporada en la que su destreza, su liderazgo y su habilidad para mantener a su equipo en la pelea se hicieron más visibles que nunca. Los Bengals se quedaron a centímetros de clasificar a los playoffs, una distancia que parecía tan corta pero tan dolorosa. Muchos fanáticos de Cincinnati esperaban ver a Burrow en la postemporada, pero las esperanzas de los Bengals se desvanecieron cuando los Kansas City Chiefs, quienes descansaron a gran parte de sus titulares, fueron derrotados por los Denver Broncos, lo que dejó a Cincinnati fuera de la pelea y aplastó los sueños de una temporada de playoffs. Sin embargo, si algo hemos aprendido de Joe Burrow es que no se mide por los tropiezos, sino por cómo se levanta. Esta no es la historia del fin de Burrow, sino solo una pausa, y les garantizo que el mariscal de campo que ha transformado a los Bengals y desafiado las expectativas más de una vez, está lejos de haber terminado. Su viaje recién comienza. Joe Burrow es la prueba de que el trabajo duro, la perseverancia y la pasión pueden llevarte a lugares donde nunca imaginaste llegar. Desde las aulas de LSU hasta los estadios de la NFL, su historia demuestra que a veces el viaje más grande comienza en los momentos más inesperados. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Joe Burrow. Si te ha inspirado su historia tanto como a mí, suscríbete y comparte este video. Nos vemos en el próximo capítulo de Historias Increíbles del Fútbol Americano. Vayan a seguirnos en Twitter para enterarse de las mejores noticias, estadísticas y contenido relacionado con la NFL. Nos vemos en el próximo video.